vamos a recomendar cuáles son los pasos o qué debemos de tener en cuenta para modificar el input form XML de DSpace. Cuando hablamos del input form XML, tenemos que tener en cuenta que se ve reflejado en el formulario de entrada de los ítems. Ustedes ya han hecho o han visto o vamos a ver que cuando enviamos un trabajo de grado, una tesis, tiene unos campos específicos. Las tesis de grados tienen unos campos diferentes a los trabajos de grados, a un audio, a un video. Entonces cuando yo quiero ponerlo en un trabajo de grado se va a llamar autor, pero en una fotografía yo no lo llamo muchas veces autor, sino fotógrafo. Entonces hay que adicionarle ese campo o cambiarle el nombre. Entonces aquí viene un elemento que es muy técnico. Les cuento que es un poco complicado para los que no tengan conocimiento, pero aquí la idea es hacerse un panorama general de cómo se hace. Entonces, vamos a empezar y necesitamos dos programas en específico. El primero, el WinSCP, que me hace o me permite una conexión al servidor y poder descargar el archivo a modificar. Y este, que tiene que ser el Visual Studio Code, que es el que me permite editar. Acá tenemos un ejemplo en la parte inferior del input form que vamos a modificar o uno ya creado. Tenemos ya descargado el archivo del Visual Studio Code y tenemos el WinSCP. Recordemos, el WinSCP me permite hacer una conexión. El Visual Studio Code me permite editar y el archivo a editar es el input form XML. Vamos a hacer la instalación de forma rápida. Recordemos, estamos ubicados en cada una de las páginas y descargamos, pero vamos a instalar entonces este primero. Vamos a instalar el WinSCP. Aceptamos el acuerdo de licencia, hacemos la instalación, escogemos el estilo deseado, instalamos, lo dejamos por defecto para que no haya ningún problema. Aquí podemos decir iniciar y finalizamos. Aquí tengo el primer programa a trabajar. Ahorita les enseñaré cómo trabajarlo para que lo tengan muy presentes. Vámonos con el otro, que es el editor. Vamos a darle clic, abrir y ejecutarlo. Decimos que sí, siguiente, acepto, siguiente, 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 creamos icono en el escritorio, siguiente y lo instalamos. Lo finalizamos. Listo, aquí lo tenemos abierto. Ahora miremos. Aquí tenemos el archivo. Este WinSCP, aquí con el nombre de usuario, con el puerto 22, acá, perdón, la dirección IP, con el puerto, el usuario y contraseñas que les enviemos, podemos acceder. Cuando accedamos a ellas, vamos a tener el acceso al servidor donde está la carpeta. Recordemos, la carpeta que van a buscar ustedes está en la opción o en la raíz DSpace. Después de DSpace viene una carpeta que se llama conf y en conf está el input form XML a modificar. Aquí es donde se tienen que ingresar los datos que se les va a enviar y la ruta la cual tienen que sacar la información. Vamos a ingresar a un servidor por el momento para que vean cómo es la conexión de fácil, aunque no les voy a decir la ruta, pero vamos a ingresar. Voy a ingresar al 200.24.17.77. Aquí el puerto cambia y es el 2227. Voy a ingresar. Ingreso la contraseña y hago una conexión. Él me permite, me dice que si voy a continuar y me va a hacer una carga del servidor. Y aquí puedo tener la información del servidor y aquí vamos a ubicar después cuando les mande el archivo. Esa es la conexión, lo primero que hacemos.
Después descargamos el archivo. En este momento ya lo tenía previo descargado aquí, que es input for XML. Lo voy a abrir con el visor, archivo, open file, se puede configurar en español, están descargas, busco el archivo, acá lo tenemos y le decimos abrir. Acá cuando lo abrimos, entonces me va a traer toda la información. Este es el archivo que tienen que modificar y enviarme. Recuerden que es por grupos. Entonces aquí tengo XML versión 1, documento import file system, el nombre, y voy a empezar a mirar. Alexander Betancourt lo actualizó, tengo la fecha, cada uno después va a modificar esta parte y va a poner lo de los autores y voy a explicarle la forma fácil. Aquí, cuando empiezo a analizar, viene esa primera parte, la de format. Aquí es donde coloco cada una de las hojas de trabajo. Aquí puede ser tradicional, pero puede ser una hoja de trabajo o un formulario específico. Puede ser tesis, trabajos de grados, pueden ser audios, puede ser videos, colección fotográfica, cualquiera de los formularios que corresponden a cada una de las colecciones. Voy a bajar para explicarle una de las cosas un poco más a detalle. Recordemos que esto es un video complementario y están las diapositivas y se trabajan en los encuentros sincrónicos. Aquí voy a empezar a mirar la definición. Esta es la primera parte de la hoja 1 que tenemos. Y aquí empiezo a mirar. Como lo vimos anteriormente, aquí viene entonces cómo es la codificación. Empieza con el file y termina acá. Siempre el etiquetado abre y siempre cierra. Aquí miremos la primera parte. DC esquema, DC, que es el double encode, y cierro el esquema. El DC elemento, que viene a ser en este caso el type, el título, DC, cierro el elemento. El DC cualificador no lo tenemos en este caso, pero puede ser un ejemplo, DC título alternativo, DC título paralelo, o puede ser algo así, DC título en inglés. Aquí, si se repite, si es falso o verdadero, entonces true, verdadero, falso, si no se hace. En este caso yo puedo decir DC subject, lem, y que sea true, que se repita, entonces puedo adicionar varias partes. Y aquí en la parte del título es lo que yo debo decirle. O sea, acá esto corresponde a los metadatos y esta parte sí es lo que le va a salir al usuario o a ustedes como analistas. Entonces título paralelo, título descriptivo, título principal en ese caso. One box en una única caja. Acá high es cuando sí es requerido. Y aquí en high, perdón, no lo vamos a trabajar, pero el requerido, perdón, el que voy a decir, ese es el que sí debe ser el mensaje. Debe ingresar un título principal, requerido. Miremos otra segunda parte. Acá, miremos este bloquecito. Ahí, ese. Entonces, digo cuando fue actualizado o creado. El file empezamos, el file cerramos, como se puede observar. Aquí empiezo a mirar el DC esquema, el DC element, el DC cualificador, repetible, el label, el input type, el high, el require, y aquí cerramos el file. Todas las etiquetas, aquí como en esta, se cierran con un backslash en este lado. Entonces tenemos en cuenta de que todo se abre, todo se cierra, todo se abre, todo se cierra. Y aquí es como tenemos que empezar a crearlo. Recordemos que este ejemplo va a estar para que ustedes lo puedan trabajar. Y con la diapositiva vamos a ahondar mucho más sobre ella. Y en el cuento sincrónico habrá muchas preguntas sobre ellas. Lo importante es que sepan. Como les digo, es un tema técnico de programación, pero que ustedes van a empezar a trabajar y a apropiarse del lenguaje. Es un lenguaje de XML y ustedes van a mirar. Voy a ver otro, un ejemplo. Vamos a tomar el de colaboradores, es la misma. El colaborador, contributor. Entonces, lo mismo. Abre, cierra etiqueta, el de ese esquema se abre, viene el double encode, se cierra. El DC element, el contributor, DC element,
cierra. El cualificador, lo vemos, esta tiene cualificador, entonces cualificador ID, el cualificador se cierra. Es repetible, dice que sí, se cierra. El label es author ID y se cierra. El input type es name y se cierra el input type. El high no lo pusimos y el require tampoco lo colocamos. Entonces podemos observar cómo se va conformando. Lo importante es que ustedes entiendan la estructura y lo trabajen. Algo tan sencillo, este otro. Abro el field de ese esquema con el Dublin Core, lo cierro. El DC Element Contributor, DC Element lo cierro. El DC Qualificador, aquí es el correo de la persona. DC Quali lo cierro. Repetible, puede que tenga uno o dos correos. El label es el email. Aquí el input type es un one box. No le puse el high ni el requerido porque no quiero que sean. Entonces aquí puedo observar entonces cómo es la estructura de una hoja de trabajo o un input for en cuanto a eso. Entonces para ello existen diferentes elementos. Recordemos que esto es el complemento a las diapositivas que venimos trabajando y ustedes deben de entregar un archivo correspondiente a su proyecto transversal o proyecto integrador en cuanto a eso. Hasta aquí la parte entonces de una introducción muy pequeña de cómo trabajar la parte de los archivos que se descargan del input form para poder crear los formularios y las hojas de trabajo.